buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy este viernes lluvioso. Hoy tenemos una doble presentación, dos autores, libros recientemente aparecidos en la casa, en Barnacle, en este mes. Vamos con los parroquiales, los agradecimientos formales al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad. Acá está su directora, Susana Chela, que propicia estos encuentros, habilita estos espacios para poder hablar de literatura argentina, en este caso de poesía argentina, un ciclo que se llama Hablar de Literatura precisamente, que tiene un largo recorrido, más de una década, en el carácter federal que tiene y plural también. Acá han presentado editoriales y autores de todo el país, así que agradecemos mucho la continuidad de este espacio también, que bueno, que son en momentos tan complicados también, la continuidad de estos espacios nos da por lo menos una perspectiva positiva, digamos, ¿no? En este aspecto. Así que bueno, estamos con Dora Pentimagli, como me corrigió, con su libro Pólemos, que hemos trabajado a comienzo del año, de manera, cuando era un germen el libro. Así que estuvimos, y una cosa que mucho me gustó de la construcción de este libro, porque ha sido realmente un proceso de acompañamiento en la construcción del libro, antes de que tuviera la decisión de publicarlo, era el carácter de la figura del lector que está en el libro, ese posicionamiento de Dora respecto de algunos autores y algunos materiales con los que ella fue pergeñando este libro. Y para ello también contó con el acompañamiento de Daniel Meca, que hoy también nos acompaña. Así que ellos van a saber decirlo mejor que lo que pude haber escrito yo en su momento. Así que los invito a que vengan a la mesa y ellos van a entablar un diálogo. Bueno. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alberto. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Alberto. Gracias, Dani, por acompañarme. Gracias, Dante. Dante, ¿dónde estás? Gracias, Dante Cosenza, el autor de la foto de tapa y también autor de las fotos que van a ir viendo proyectadas y que seleccionamos juntos y que, bueno, forman parte de la presentación, dialogan con Pólemos. Supongo que cada uno se dará cuenta porque autónomamente, a medida que vayamos conversando y leyendo un poquito los textos. Bueno, ¿te parece que no, Dani? Dale, bueno, muy buenas noches. Se escucha, creo que se escucha muy bien. Primero agradecerte, Dora, el honor de estar acompañándote. Agradecer también muchísimo al Centro Cultural de la Cooperación que nos recibe para esta presentación, y también a la editorial, Alberto, porque apostar por la poesía en estos tiempos realmente es un riesgo hermoso. Así que bienvenido eso, y también a Dora, porque publicar un libro de poesía, también decidir publicar un libro de poesía, es asimismo ese riesgo. Antes de pasar a la conversación y hacer algunas preguntas, quisiera compartirles algunas reflexiones muy breves en torno al libro. El primero tiene que ver con algo que decía Alberto, que es el sistema de intercambio. Yo estoy convencido que en literatura, o la literatura, y en este caso la poesía, ocurre en el intercambio. Esta idea de escribir solo o escribir intervenido por una musa divina mientras uno está en un café y de repente las palabras llegan y uno de repente se convierte en poeta. Me parece que ese sistema no funciona, y sí, en cambio, funciona el sistema del intercambio. Porque en el intercambio ocurren muchas cosas, en el sonido ocurren muchas cosas. Cuando el otro lee o cuando uno lee, empiezan a aparecer las correcciones. Yo tenía un editor, un viejo maestro de poesía, quizás algunos lo recuerdan, César Bandín Ron, que hace muchísimos años que ya no está entre nosotros, pero él me decía algo muy valioso: el mejor corrector es el oído. Y él me enseñó eso cuando yo era muy chico y lo entendí muy rápidamente, y creo que eso es importante.
Y justamente en el libro de Dora ocurre ese intercambio no solo con Alberto o conmigo, sino con otros autores. Y ese es el intercambio donde, acá en el prólogo lo señalo, se produce este sistema de reescritura, ¿no? Y esto sí es muy borgiano, de hecho yo tengo la meta acá de Borges, que toda literatura es un sistema de reescritura. La idea de la originalidad, la idea de que algo se nos ocurre de repente, bueno, atenta justamente contra la idea de la lectura, contra la idea de que somos aquello que hemos leído. Y en este caso, Dora dialoga, por ejemplo, con Montale, con Pasolini, con Alberto Girri, con Clarice Lispector, con Juan Rulfo, con Sor Juana, con Kubrick, ¿no? Es decir, es un sistema de reescritura muy transversal, muy horizontal, que me parece interesante. Lo segundo es el título, que es lo que más me atrajo cuando empezamos este intercambio, que es Polemos, ¿no? Y que la idea de Polemos, la idea de que la guerra es la madre, el padre. Porque Polemos en griego es masculino, pero bueno, sí, es la madre de todas las cosas. Exacto. Es una idea que yo acá trato de señalar de que el libro invade, porque uno a veces tiene la premisa de que se invade y uno lo que invade es lo que conquista, ¿no? Y yo creo que este libro invade lo ya conquistado. Esa es la idea, me parece más interesante, porque como ella trabaja con las lecturas de poesía y la poesía es lo ya conquistado, ella invade lo ya conquistado. Y en tercer lugar, como este libro está construido sobre la base de fragmentos, algo que me gustó mucho del libro particularmente es que ella no trabaja los fragmentos para reconstruirlos, es decir, no trae las ruinas para construir las ruinas, simplemente trae las ruinas para mostrar tal como son las ruinas. Y hay una hermosura en esas ruinas, hay una poética en las ruinas que no necesita ser construida. Y creo que eso es, para destacar muy brevemente, 3 aspectos que me gustaron mucho del libro. Y te quería preguntar primero, querida Dora, sobre Heráclito, que es quien, para quienes vayan a leer el libro, quien va a acompañar toda la primera parte del libro. ¿Por qué la figura de Heráclito es una figura que elegiste destacar? Bueno, Heráclito es un filósofo griego, presocrático, pertenece a los filósofos justamente anteriores a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a la academia, digamos. Y en los filósofos presocráticos lo que sucede es que poesía y filosofía no terminan de estar del todo divididas. Los poetas, los filósofos, digo, escribían a modo de poesía, aforismos, textos que bueno, se han ido rescatando además porque ha quedado poco, sobre todo de Heráclito, textos que han quedado muy fragmentarios, pero que en sí mismos ya tenían como una impronta poética. Mi lectura de Heráclito por lo menos fue una lectura en clave poética, porque se puede leer en clave poética, realmente él utiliza imágenes, metáforas, comparaciones, etc., ¿no? Entonces es muy cercano al lenguaje de la poesía. Y me interesa mucho pensar esa idea, aparte de, bueno, de su idea de la guerra como principio creador, ¿no? La guerra en realidad entendida como de encuentro, desencuentro, convivencia, como lo quieran pensar, de opuestos, de contrarios, de campos de polaridades, en fin, cada uno puede desde su sistema pensarlo como le parezca. A mí me interesa pensarlo más bien como un campo de tensiones donde algo nuevo sucede. Esa sería la idea de la guerra como madre de todas las cosas. Y bueno, es el filósofo del devenir, en fin, bueno, tengo mucha afinidad con Heráclito por distintas cuestiones, pero principalmente por su modo de escritura y por lo que quedó de Heráclito, que es problemático,
por su fragmentariedad, porque hay que... De hecho, el texto del que saqué los fragmentos se llama Heráclito, textos y problemas de su interpretación, o sea, es un problema en sí mismo la interpretación de los textos de Heráclito. Entonces, bueno, ahí está como fuente, como origen del libro, la idea de poder introducir esos fragmentos de manera funcional, en el sentido que funcionara, o sea, que fuera realmente, que pudieran integrarse y al mismo tiempo quedar intactos. No sé, bueno, justamente siempre estamos en el tema de las polaridades, o sea, estar presentes, yo apropiarme de esa voz y que esa voz se apropiara al mismo tiempo del poema y que tal vez lo hiciera derivar hacia otro cauce, ¿no? Modificarlo. De alguna manera es imposible introducir otra voz y que te modifique, ¿no? Bueno, ese es Heráclito y esa es la primera parte del libro, que se llama Heráclito Fragmentos. Como vos decías algo muy interesante, Dora, que son textos naturalmente, los de Heráclito pensados filosóficamente, es una voz filosófica y vos sin embargo te la apropias poéticamente. ¿Cómo fue ese trabajo de transformar una voz originalmente filosófica en una voz poética y acá incorporamos dentro de tu propia voz? Así que tenemos tres voces de alguna manera dialogando ahí. Bueno, tal vez porque yo siempre leí la filosofía, o sea, me atrevo a leer filosofía porque la leo casi desde una perspectiva poética siempre. O sea, para mí la filosofía en sí misma, aunque parece la rama como dura de las letras, ¿no? Como casi la matemática de las letras, sin embargo, la filosofía, hay filósofos particularmente que tienen escritos tan bellos, tan sugestivos, que para mí es el mismo lenguaje. O sea, bueno, estamos un poco siempre en esta puesta en discusión de las fronteras, ¿no? O sea, lo que separa la poesía de la filosofía, de las ciencias duras, en fin. Todo ese tipo de cesuras, de separaciones, yo intento como ponerlas un poquito, por lo menos en discusión. Y cuando lean la primera parte van a encontrar sobre todo diferentes formas en los poemas que no son la forma tradicional del poema, por decirlo de alguna manera. ¿Esa decisión también jugaba con la problematización del propio Heráclito? No, esa es una manera como mía de pensar el poema como algo en movimiento, dinámico. Me gusta mucho fragmentar los versos, fragmentar, digo, como por ejemplo poner paréntesis o poner guiones, como establecer como una especie de recorrido, de circuito gráfico para llevar la lectura hacia una tonalidad o hacia un registro o una melodía, si se quiere, que es la que yo quiero lograr, ¿no? Esas pausas, esos paréntesis, esas como desplazamientos, me interesa sugerirle eso al lector, por lo menos. ¿Quisieras compartir la lectura de algunos poemas de esa primera parte, así pasamos a la segunda? ¿Cómo no? A mí, honestamente, me gustaría que, por ejemplo, el primero que elijamos lo leas vos, que lees tan bien. La verdad que la manera de recitar poesía de Dani es maravillosa y vale la pena escucharlo. Yo te sugiero, por ejemplo... Después me pasas tu CBU. Sí, soy tu fan, admiradora, todo. No, además Daniel realmente me acompañó muchísimo en el proceso de escritura del libro, fue un interlocutor valiosísimo y eso que él decía al principio de la poesía, a mí fue obviamente que la escritura, bueno, no deja de ser un acto solitario porque, bueno,
no escribe solo, no escribe con gente, a menos que no haga un tipo de escritura a 4 manos, alguna experimentación así. Pero bueno, la cuestión es que yo necesitaba otra voz, otra mirada, otra perspectiva, necesitaba dialogar. O sea, a mí me gusta leer, me gusta escribir, me gusta leer poesía, leer otros textos y me gusta también hablar de poesía. Entonces, alguien con quien conversar, con quien escuchar mis propios textos, él me ayudó muchísimo con la sonoridad de los textos. Así que bueno, te dejo a ti la primera lectura. Ahí en el frente de batalla, venas negruzcas se amalgaman en sedosas profanaciones. Síntesis saludable. Juntad lo que concuerda con lo discordante. Se lamen, se huelen, se necesitan. Escandalosamente. Un aplauso para el poema de Dora. De la misma sección Heráclito Fragmentos. Voy a poner los anteojos. El artículo se vuelve mi, aún más posesivo cuando digo tu nombre. Las almas tienen olfato en el Hades. Yo presiento tu paso. El hipo del ascensor me anuncia tu llegada. Ascensor. ¿De dónde vienes, amor, que no te reconozco? ¿Uno más de Heráclito? Pasamos a la próxima. Veamos uno más. Horadamos la piedra en un anhelo de blandura, pues es imposible de encontrar e impenetrable, sin percatarnos de la brisa que leve nos mece. Un aplauso. ¿Pasamos a la segunda parte? ¿Cómo no? Bien, quería consultarte en torno a esta segunda parte del libro, que ya es el sistema de citas. Naturalmente, elegir es a la vez destacar lo no elegido, ¿no? Siempre que uno elige, salvo que hubiera universos paralelos y toda la magia de la física cuántica que nos dice que la probabilidad, aquello que uno no elige está ocurriendo en otro lugar, pero supongamos que no hay universos paralelos, no hay física cuántica, etc. Vos elegiste estos textos en desmedro de otros. ¿Por qué, primero te quería preguntar, muy sencillamente, estos autores? Tenés razón, hay grandes ausentes. Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué estos autores? Porque son lecturas que he transitado a lo largo de, diría, toda mi vida, porque muchos de ellos tienen que ver con mi origen, mi formación. ¿Quién dijo Pessoa? Mi patria es mi lengua. Bueno, creo que lo dijo Pessoa. Mi patria es mi lengua. Yo tengo dos patrias, yo tengo dos lenguas, la española, la castellana, y la italiana por formación. Y entonces, bueno, los primeros que se me vinieron a la mente, así porque me los sé de memoria, son, bueno, Dante, Montale, Pasolini, Pavese, en fin. Pero hay otros que, nada, es como, viste que vos en tu prólogo hablas de fantasmas y apariciones, bueno, fueron así como lecturas que iban apareciendo, porque yo tenía en mi biblioteca tal libro y abría tal libro y me saltaba esa cita. Por supuesto son libros que he leído y no me saltaban de casualidad, pero en fin, lo cito mucho a Agamben, a Giorgio Agamben, lo cito a Kant también, así que bueno. La cito a Laura Tripaldi, que es una filósofa italiana muy joven que habla sobre la inteligencia de los materiales, mentes paralelas se llama el libro de ella. Cito
bueno, poetas argentinos, Chirri, Oliverio Girondo, Wilcock. En fin, son lecturas que me pertenecen y algunas un poco más, no sé si la palabra es casuales, pero que se me aparecían así, como apariciones, como la palabra fantasma en su origen etimológico de aparición, bueno, así. ¿Y cómo fue el proceso, una vez elegida la cita, de construcción de tu propio poema sobre la base de la cita? No, es que en realidad tampoco elegía la cita y escribía el poema. Era como que iba escribiendo el poema y se me aparecía la cita por momentos, o tenía en la cabeza un determinado autor o alguna cita en particular y de ahí salía el poema, pero era como un sistema de escritura no tan riguroso. Bueno, yo no soy rigurosa en casi nada, entonces la rigurosidad no me interesa. Por ejemplo, el de la página 34, el de San Juan de la Cruz. Sí. Porque dice, es de San Juan de la Cruz para Walter Benjamin. Sí. Por ejemplo, de ese poema, Sí. ¿recordás cómo fue ese trabajo? Sí, por supuesto. 34. Sí, bueno, les cuento brevemente. A ver, Walter Benjamin es un filósofo judío alemán, como varios de ustedes tal vez sepan y sabrán seguramente. Y entonces, ¿qué pasa? Que Walter Benjamin se suicida en Portbou, en la frontera entre España y Francia, mientras intentaba una huida de los nazis y no llegó a resistir la presión. Bueno, decidió quitarse la vida en Portbou. Y yo esa frontera la he pasado muchas veces porque, claro, para ir de España a Italia yo tenía que pasar por la frontera de Portbou y es una frontera bastante peculiar. Y para mí Walter Benjamin es una figura de mucha envergadura, le tengo mucho respeto, aprecio su filosofía, sus escritos, que además son muy poéticos algunos también. Y bueno, es un personaje que para mí es entrañable y ese episodio en particular siempre me dejó como muy conmovida. ¿Quisieras regalarnos la lectura del poema? Sí, cómo no. Voy a leer el acápite de la cita. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. De San Juan de la Cruz para Walter Benjamin. Con un chasquido insulso, el tren se detenía sin avisar en plena noche. Había que cruzar la aduana de Portbou a pie. Las trochas no coincidían. El peso sostenido de una valija, en esa época no había carrión, puede ser muy lúgubre. Bajo las luces opalescentes, el passport mancillado, vencido, interroga tu nombre. Toda frontera es un buen lugar para decidir irse. Bueno, ya tenemos que ir redondeando. Te invitaría, Dora, a leer un poema más y hacer una reflexión. Dos poemas más tenemos. Es un bonus track. Y luego hacer una reflexión final para no olvidarnos tampoco de la tapa. Cierto, pero lo mencioné antes, ¿sí? Pero no mencionamos el proceso. Ah, bueno. Bueno, voy a leer un poema de esta misma sección. El acápite dice así: la desnudez está entrelazada de ensueño y crueldad. George Didi Uberman. De todos los anillos elijo este alambre escueto, endurecido, desierto de promesas que me ofrece tu cuerpo desnudo. Casi como una enmienda de culpas oscuras, lo recibo con el temblor del soldado que fuma soñante
en la trinchera. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir. Juan Rulfo. Las retamas están de duelo por falta de sol o de memoria. El ciervo lucha por su esclavitud, lo dice Spinoza, somos seres tristes, divorciados de la vida. Yo diría más bien de la muerte, esa que te asalta, como un paje te ofrece su velo embebido de sombra y fe. Todos deberíamos leer en braille. Un aplauso. Bueno, Dora, te dejo las palabras finales, si querés hacer alguna reflexión en torno a la tapa y demás. De mi parte, bueno, agradecer nuevamente que me hayas convocado para esta presentación, Alberto, acá a este espacio hermoso, e invito a que puedan comprar el libro que está ahí a la derecha de Dora, para apostar por la poesía, que realmente es un tiempo que lo necesita. Bueno, yo decir que simplemente una pequeña mención a la tercera sección, que se llama notas al pie, es un diccionario inventado de algunas palabras que elegí porque me gustaba su sonoridad, su significado, en fin. Y bueno, notas al pie es un poco también como una especie de homenaje a la poesía, como un poco habitando esos márgenes, ¿no? Porque las notas al pie, al fin de cuentas, no las lee casi nadie. Así que bueno, con esto me despido, agradeciendo de nuevo a Dante Cosenza por sus maravillosas imágenes, que espero hayan disfrutado. Para mí es poesía visual, poesía visual, fotografía poética, y tiene mucho que ver con Pólemos, porque él trabaja mucho también con estas intersecciones, con intervenir lo cotidiano, con dejar sin resolver, porque el tema es ese, no resolver, ¿no? Las citas, los fragmentos no resuelven, dejan abierto algo queda siempre abierto. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar.